¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí platicando con todos ustedes en el izquierdo, del otro lado del derecho. Como siempre, un gusto platicar con mi amigo Carlos Mario Solís. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Aquí pues, vamos a estar platicando de diversos temas, me parece. Vamos a poner mole y chile de manteca el programa de hoy. Vamos a estar hablando de todo, de varios aspectos, que pues algunos de aspectos jurídicos, que es la base fundamental de este programa, y otros, pues otras circunstancias que han pasado en nuestro país, como pues lamentable, ¿no? Muy lamentable asesinato de este señor Manso allá en Michoacán, ¿no? Y pues la verdad, como ves este tema, me parece que muy lamentable. Pues yo pienso que la inseguridad sí sigue siendo un tema importante. Tú eres experto en materia de seguridad. Nos platicabas hace un momento pues estos temas de seguridad, en lo que pues hubo a lo mejor algunas circunstancias de importancia que se tienen que analizar, pero sí es lamentable, ¿no? El hecho de lo que sucedió con este señor, independientemente de sus preferencias políticas y su a lo mejor forma estridente, ¿no? de hacerse notar. Parece que pues no es lamentable. Entendemos que este señor es una figura pública. Desafortunadamente pues hay temas de inseguridad en la mayor parte de nuestro país, pero bueno, ¿cómo ves este tema desde el ámbito de lo que tú eres experto, Carlitos, de la situación de la seguridad de este señor, ¿no? Pues sí, amigo, fíjate que hace rato igual platicábamos referente al tema, ¿no? Y te decía, la verdad que fíjate que hay algo que hemos aprendido ahí durante esos años de experiencia trabajando en cuestiones de seguridad y con corporaciones. Fíjate que en seguridad, la verdad, no hay una verdad absoluta y nadie la va a tener, así, y puede uno ser muy experto y muy conocedor, pero la verdad que aquí es algo muy importante en un proceso de seguridad. Fíjese que se llama inteligencia. Pero antes, fíjate que una de las críticas que se estaban realizando era de que supuestamente este señor Manso había él solicitado auxilio o la intervención del gobierno federal, y decían, ¿no? O sea, la primera comentario político era de que pues el gobierno federal no había, ¿no? realizado este apoyo, y ahora se dice que sí se había mandado o sí había elementos, ¿no? de la Guardia Nacional que lo estaban resguardando, pero que estaban en un segundo perímetro, ¿no? Perímetro, en un segundo perímetro, y que su gente más cercana a él, ¿no? Era quien estaba, pues eso, cercana a él, ¿no? Inclusive en ese momento. Ahora, tomando en consideración este aspecto, los elementos, o no sé, el jefe, ¿no? de estos elementos que estaba ahí, pudo haber desacatado la instrucción o la idea de este señor para decir, no, te vamos a poner más cercano a ti, o no se podía. Fíjate que es lo que te decía hace rato que hablaba de inteligencia. Para comenzar, es así, ¿verdad? Fíjate que sí se dio el apoyo de la Guardia Nacional, llegaron elementos y todo, pero hay algo que se ha estado haciendo. Yo creo que una fuerza de reacción sirve. Su vida útil es muy corta, es decir, yo voy a mandar 1000 elementos a un lugar, y en 1000 elementos esa fuerza operativa solo me va a servir máximo 5 días, de ahí ya no sirve. ¿Por qué? Porque la delincuencia ya sabe cómo operas, ya sabe qué vas a hacer, conoce todo, ¿no? Dónde te vas, entonces ya no sirve. Todo lo que tú puedas llegar a hacer en 5 días es lo más que vas a lograr. De ahí tienes que replantear tu estrategia. Okay. Entonces yo creo que eso es, no hubo una adecuada comunicación. En el caso de Europa se hubieron elementos federales, operativos, pero la tarea de seguridad no es un acto de un solo día. Tú puedes traer hoy 10,000 policías y eso no va a hacer que quede a cero. Sí, va a quedar a cero la tasa tal vez de delitos en un día. Al otro día tal vez tengas uno, y así gradualmente, porque es algo que no está
que no depende de que hayan 1000 policías en la calle viendo. Y en el caso de él, de la seguridad, pues sí, lo que tú decías, pues ok, tenía él sus cinturones de seguridad, los fue estableciendo, y quien tenía en su círculo más cercano precisamente eran elementos, como él dijo, ¿no? Yo solo confío en ellos, y eso es mi círculo de seguridad. Pero algo muy importante en la labor de seguridad es que al que vas a cuidar únicamente puedes sugerir, pero no tiene por qué ordenar, porque es el responsable de tu seguridad quien te tiene que decir lo que debes de acatar. Y si a ti te dicen que vas a ir en medio y no tienes por qué romper tu cerco de seguridad, lo vas a tener que acatar, tienes que ir en la posición que él te indique, porque es tu seguridad. Él en todos los eventos siempre lo veíamos de sombrero y con un chaleco antibalas de la policía, su escudo, y dando discursos, pero ese día no llevaba. Pero sin embargo existen chalecos de material de Kevlar que son como tipo camisetas, tipo playeras. Pudo haber llevado él algo más. Creo que ese día él posiblemente o bien su gente no consideró que el hecho de estar acuerpado por el pueblo era suficiente, pero cualquier grupo armado nunca hubiera entrado en una fuerza, no hubiera entrado ese día 10 sicarios a matarlo, porque hubieran sido identificados de manera inmediata. Digo, por eso la estrategia que usaron fueron 3 personas de un aspecto común y corriente. No trajeron una persona del norte que su característica es más complexión robusta, más estatura, no. Trajeron gente que pareciera de la región, que nadie sospechara. Además, su delincuente, su homicida, agresor, lo tuvo muy de cerca. Había una valla y desde la valla lo agredió. Y terminó pasando lo que hoy sabemos, ¿no? Entonces, sí, porque o sea, me surge otra duda. El hecho de que, bueno, a esta persona también, este personaje allá de Estados Unidos, donde pues también ultimaron, no tiene mucho, ¿no? Entonces, porque bueno, podemos pensar, no, que no hay una adecuada seguridad, bueno, y que en ese caso en particular la protección que se le estaba dando no fue tan adecuada, porque pues el resultado es obvio, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Estados Unidos, bajo sus notables diferencias y consideraciones, pues eso implicaría que la seguridad que se pudiera aplicar evidentemente puede ser vulnerada o puede fallar por diversas circunstancias. Claro. Es más, recuérdate que al candidato Trump lo agredieron. Sí, claro. O sea, y ve la verdad que ver en la experiencia me ha tocado ver desde lo que era antes el Estado Mayor Presidencial hasta la guardia que trae hoy me tocó ver al anterior presidente, el cuerpo de seguridad que traían, muy diferente al que se estilaba antes en gobiernos anteriores. La verdad que creo que no fue un acierto el desmantelar el Estado Mayor Presidencial. La verdad que la investidura, algo que debemos entender muchos, que no se trata de proteger a la persona física, es la investidura, lo que representa, guste o no guste a quien sea, es la señora presidenta de la República. O sea, los mexicanos y las mexicanas lo eligieron, le guste a quien no le guste y del partido que sea, la señora es una figura pública muy importante para la vida de este país. Ahora, si a alguien se le pudiera señalar alguna falta, alguna responsabilidad, tendríamos que decir que es al gobierno federal, al gobierno estatal o al propio gobierno municipal. Yo creo que ahí la causa esto sería como la causa de muerte, cuando te dice un perito falla orgánica múltiple. O sea, el error de todos, shock hipovolémico, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, ¿qué falló? Pues no lo sé. Dejó de respirar, dice. Sí, o sea, ¿por qué dejó de latir el corazón? No lo sé. Pero bueno, creo que aquí fue sistémico, y algo que originó el resultado que vimos es la falta de coordinación. Eso para mí fue determinante, porque si bien es cierto, tú confías en la persona, en tu círculo de seguridad más íntimo, eso no quiere decir que sea infalible. Digo, hemos visto atentados especiales. Digo, uno de los que fueron tal vez por encima del de Kennedy, más que tuvimos de mayor audiencia, fue el atentado de Ronald Reagan.
porque ya teníamos una televisión global y todo, y con Ronald Reagan. Digo, en el caso de Colosio, tú y yo éramos jóvenes, imberbes, estudiantes de Derecho. Cuando mataron a Colosio, no tenía tanta cobertura en esos tiempos. No me acuerdo la canción de la sí, la culebra. Entonces, ese fue, y ese era el aviso para cuándo hacer. Y dicen que ese día el candidato Colosio rompe el cerco de seguridad, ¿sí? Y hace rato igual lo contaba contigo, que cuando Vicente Fox utilizaba 2 escoltas más de su tamaño y misma complexión, y en todos los eventos donde eran públicos, donde Fox iba a tener una exposición así en campo abierto, llevaba a la persona vestida idéntico de Fox, desde el zapato hasta el sombrero iban, porque era una forma de confundir en cualquier agresión. Ahora otra duda, Carlos. Digo, pues este señor era presidente municipal, ¿no? Pero las condiciones de seguridad en cuanto a recursos, elementos y demás serían, a lo mejor puede ser muy tonta mi pregunta, pero sería en la misma magnitud que a la presidenta de la República o el presidente de la República, ¿no? No. Digo, o sea, yo estoy pensando ahorita en el sentido de que, pues, hay algunos videos donde se ven algunos personas que enseñan este tipo de protección, ¿no? Digo, no sé si exista también este tipo de elementos con esta preparación dentro de los gobiernos, ¿no? Llámese estatal o federal. Yo quiero pensar que ha de haber, ¿no? Muchos inclusive. Pero el hecho de que, no sé, pues en este caso en particular, por ser presidente municipal, si existe la intervención de los gobiernos para efectos de que se proteja a esta persona con lo mejor o los mejores elementos que puedan tener. Sí, es que fíjate que pasa lo mismo que en cualquier labor policial. Hay un curso que se llama Protección a Funcionarios Públicos que llevan los policías, los que van a formar parte de esas ayudantías, que van a ser los que van a estar a cargo de la seguridad del gobernador, ¿sí? O del gobernante en turno, para no especificarnos en particular un cargo. Entonces ellos debieron haber llevado esa formación. Pero algo parte importante no solo es la parte operativa que va a estar resguardándolo, es la inteligencia. Y la labor de inteligencia es la que te va a decir si el riesgo es alto, medio o bajo. Y ese es el nivel de riesgo que tú le vas a dar a algo. Fíjate que en materia de seguridad se hace un documento, se elabora, que se dice un análisis de riesgo. Y tú le dices al servidor público, al funcionario que va a ir a ese lugar, el nivel de riesgo, si es alto, medio o bajo. Ya tú le dices, oye, ¿tienes que ir? Sí, voy a ir, ok. Tienes que ir, pero hay que llevar esa excursión de seguridad, hay que prepararlo todo lo que tú vas a necesitar. O sea, no puedes irte a la aventura por creer que vas a llegar con 100 policías, vas a entrar y vas a salir. No, es un riesgo. Entonces tienes que saber. Y siempre se establece un plan B. ¿Cómo lo vas a extraer? Porque tiene que haber un plan de extracción. Yo digo, sabiendo el nivel de riesgo de amenaza que llevaba, o sea, no pudo haber llevado un chaleco antibalas, te digo. Trump utiliza, cuando en lugares muy abiertos, el traje que utiliza Trump trae un blindaje. Por eso los disparos van a la cabeza, porque saben que van protegidos acá, no van a tener ningún problema. Inclusive en otras pasaron, llevaba una gabardina, y esa gabardina tiene un nivel de blindaje alto. La verdad que el Kevlar es una maravilla, porque es un material muy liviano y que no, o sea, se puede esconder, a diferencia de los materiales, de las placas balísticas que se utilizan tradicionalmente. Entonces, aquí creo que fallaron todos. Por eso diría que fue una falla orgánica múltiple. Y una adecuada coordinación fue que dio el resultado que hoy todos podemos ver. O sea, porque se puede acercar a una persona, ¿sí?, tan fácil, y desenfundar un arma sin que nadie de su círculo pudiera tener una reacción. Por lo menos moverlo. Los disparos fueron directos, ¿no? Otra de las cosas que he escuchado es, no, pues los mataron para que no hablara, ¿no? O sea, yo digo, bueno, sí, o sea, sí, los grados de intervención que nosotros sabemos existen de las autoridades de seguridad, ¿no?, los policías. En ese caso en particular, cuando ya disparó a una persona,
y ultimó, y creo que fueron 7, ¿no? 7 veces que disparó esa persona. Demasiados. O sea, a lo mejor ya no traía, no sé, balas, no sé, pues, ¿no? Pero sí, la reacción adecuada de los elementos de seguridad que estaban en ese momento sería, ¡hey, párate, por favor! ¿No? O como trae el arma, disparar. Digo, te suplico, papito chulo, para, tira tu arma, ¿no? Te voy a detener, no me vayas a disparar. No, que a mí se me hace algo ilógico, ¿no? Que fíjate que algo que si das cuenta de los videos cuando él es abatido, nadie de sus elementos tiene una reacción encaminada a la protección de él. Cualquiera, si hubiera una capacitación suficiente, sigues protegiendo a quien está resguardando, y tienen que ser células distintas, y otra célula es la de reacción, porque tu escolta inmediato no va a reaccionar. Tenemos ahorita el homicidio del abogado que mataron afuera de Ciudad Judicial. Sí, ¿cómo? Yo hubiera llevado a control a sus escoltas. A ver, el señor salió solo del edificio. ¿Cómo va a salir solo de un edificio? Desde que, si es muy seguro dentro del edificio, tú lo cuidas, y desde que pone un pie fuera del edificio es tu responsabilidad como escolta. Y lo abaten 2 mugrosos que estuvieron sentados ahí todo el tiempo. Nunca les dio la atención a la escolta de ver por qué habían 2 canijos ahí sentados de un aspecto distinto. O sea, no eran ni siquiera delincuentes de alta escuela, creo a eso me refería, ¿no? Sino que simplemente eran 2 personas vestidas de manera distinta. Pero esa es la sagacidad del jefe de seguridad, de que pueda estar pendiente y notar las anormalidades. ¿Y cuáles son las anormalidades? Que todo esté tranquilo. Eso debe ser una normalidad, porque el movimiento que hay común es impresionante, pero ese día que esté tan tranquilo todo es cuando más debes de estar. ¿Por qué? Porque la persona es vulnerable. El blanco, como se denomina, va libre. Si hay un grupo de gente, pues puede haber lo que pasó ese día, un daño colateral, y el grupo de reacción, él reaccionó después, y quienes están dando primeros auxilios a él, fue otro. Entonces te digo, y el éxito de estas operaciones como la de ellos es que por eso contratan gente que no se va a conocer. Difícilmente puedes, ¿por qué? Porque es el éxito, para que difícilmente tú puedas llegar a saber quién contrató y quién pagó ese servicio. Alguien pudo haberlo pagado. Digo, vamos a suponer, yo puedo estar en redes sociales y simpatizar con un partido político, pero eso no quiere decir que es el partido el que te pagó. O sea, puedo simpatizar con un grupo, pero eso no quiere decir que pueda ser. Claro, es un dato que habrá, un indicio que habrá que investigar, ¿no? Claro. Ahorita veía, precisamente que comentas en redes sociales, venía viendo, claro, donde el chico que fue abatido simpatizaba con un cartel, y ahí venía, ¿no? De hecho es el de Jalisco, y dice, ahí está, ya es noticia ahí en redes sociales, ya puedo decirlo, no es exclusivo, donde el muchacho simpatizaba, y desde pequeño el joven ya pertenecía al crimen organizado, que esa es otra situación. Digo, tú y yo somos padres de familia, y pues bueno, tratamos de dar un ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Pero los padres, no es que no se den cuenta de qué hace su hijo, ¿no? O qué deja de hacer, pero fue complicado. O sea, por eso en esta situación del homicidio del presidente fallaron todos, pero lo que falló es la coordinación. Se le disparó atrás de una valla. Fíjate que no, en materia de seguridad tú no puedes minimizar ningún riesgo, y por muy puede ser las amenazas, tienes que investigarla. Recordarás cuando habían cartas con Antrax hace muchos años. Sí. O sea, empezaron a llegar, alguien descubrió, hasta la fecha hay cartas bomba. Sí, todavía, o sea, ¿no? Digo, entonces son situaciones entonces que no se pueden minimizar, y creo que aquí en el caso de él, tal vez la misma desconfianza que generaba su mala relación con el gobierno local y con el gobierno federal hizo que él no pudiera, que no quisiera tener círculo de seguridad al personal que pudiera darle, tal vez, bueno, que pudiera minimizar su riesgo. Eso no quiere decir que no lo fueran a privar de la vida, porque es una situación. Veo la circunstancia y uno dice, bueno, es bien, o sea, esta función que tienen que desempeñar estos elementos de seguridad, en ese caso en particular, con personas que a lo mejor ya han sido amenazadas, ha de ser muy complejo, ¿no? Bien difícil. Claro, tenemos ahí a algunos personajes que últimas fechas,
pues lo han intentado, ¿no? El caso del propio secretario de Seguridad Pública, Harfuch, ¿no? Intentaron por ahí. Sí, cuando era secretario de Seguridad. años, me parece, ¿no? Y fíjate, te voy a contar una anécdota que tengo, una experiencia personal. Un día me tocó acudir en mi calidad de funcionario público en representación de la titular de Seguridad de Chiapas. Entonces, ese día el trato que recibí fue de secretario de Estado. Y la verdad que para mí fue novedoso y terminó siendo incómodo, la verdad. La primera vez con el shock, después fue incómodo por el nivel de seguridad que tienen que darte. Entonces, de repente, el hecho de ir sometido a un vehículo blindado, la verdad que se portaron maravillosos allá en el estado de Quintana Roo. Me fueron a buscar en un vehículo blindado, me pusieron 2 policías motorizados para que fueran abriendo camino. En Mérida, la policía de Mérida prestó 2 policías motorizados y una patrulla que me escoltó hasta los límites con Quintana Roo. Llegando a Quintana Roo, 2 policías motorizados de Quintana Roo se incorporan y una patrulla atrás a distancia. Y con esas unidades me metieron ahí y fueron a llevar al hotel donde estaban hospedados los secretarios de seguridad del país. Pero hay un protocolo para eso. Sí, hay todo un protocolo que te llevan y cómo te van minimizando. Por eso te preguntan de todo, ¿eh? De hecho, desde que tú viajas ya te preguntan, a ver. Porque aquí en el estado hay un video donde está el gobernador del estado actual y lo están entrevistando y de repente él voltea a ver y pasan como 4 o 5 camionetas, ¿no? Y pregunta, ¿quién es, no? Bueno, viene más escoltado que yo, dice, y el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Fíjate que aquí en Chiapas me tocó ver al gobernador. Debe ser complejo. El gobernador de Chiapas le encanta el acercamiento al público. Y el día sábado, que fue en el programa de Xival Balam que hubo, él rompe su cerco de seguridad. Y de lo mismo, él se fue a tomar una foto, y digo, no es por hacerle propaganda, pero te puedo decir que se acercaron gentes de todos los estratos sociales y a todos les dio el mismo trato. Los abrazó, señor, una foto, claro. Llamaba a su equipo de comunicación, a ver, una foto con él. Entonces, esa cercanía que le encanta a la gente debe ser complejo para su aparato de seguridad, sí, claro, porque deben de estar muy atentos. Y a él le encanta esa cercanía a la gente y así lo hace. Pero eso hace que su cuerpo de seguridad tiene que estar muy atento, varias cosas. Mucha gente se molestó porque decían, ¿por qué están sacando los carros acá? No, es que es una forma de seguridad. Si tienen que sacarlo y extraerlo, tiene que tener una vía libre. Es normal, digo, dentro de un proceso que se busque. Y debe ser, por ejemplo, a Andrés Manuel le encantaba romper el cerco de seguridad. Claro, ¿no? O sea, eso es lo que compleja. Mira, voy a poner un ejemplo hasta bastante burdo. Yo creo que estábamos en la universidad cuando pasaba la película del guardaespaldas de Kevin Costner. Te sentías ahí como... Sí, no, tuvimos un compañero ahí en la universidad que se mandó hasta su corte así tipo Kevin Costner. Se va a decir su nombre, lo va a quemar. Sí, pero se van a hacer y todos queríamos ser... Sí, todos querían ser Kevin Costner, que está ahí del bodyguard, ¿no? Pero esa es la complejidad de la seguridad, pero tú no tienes por qué minimizar. Yo un día fui a un operativo y lo primero que me dijo de un cateo de alto impacto, lo primero que me dice el elemento al mando, que era el director de la policía ministerial, entonces me pregunta y me dice, ¿hacia dónde iba? Le digo, no, pues vengo al cateo. No, oiga, usted no va a entrar. ¿Cómo? No, señor, espérame ratito. Me hizo ponerme un chaleco antibalas que me cubriera totalmente esta parte. Son unos plegables hasta acá, te cubren mucho aquí, son pesados. Y me hizo ponerme un casco antibalas que pesaba alrededor de 3 kilos. El problema es que uno que no está acostumbrado quedé tieso como 3 días y me dice, ¿sabe qué? Es por seguridad. Y me asignó un elemento más alto que yo y me dijo, a ver, usted va a entrar en esta columna, me explicó cómo tenía que ingresar. O sea, no tuvieron mucho que buscar para encontrar más alto que tú. Sí, no, bajito, ¿verdad? Cualquiera. Y me dijo, se va usted a agarrar de esta parte. Y los chalecos traen como una agarradera. Entonces yo obviamente me di así, yo iba bien oculto, pero ¿a qué voy? O sea, él no minimizó el riesgo, a pesar de que era un cateo que estaba ya estratégicamente diseñado y todo. Yo llegué de último momento porque así me indicaron. Él no minimizó el riesgo y el hecho que tú aceptes que te digan lo que tienes que hacer es muy importante para cuidar la seguridad. Digo, pero aquel video donde era director Loret de Mola, y donde entró pues el secretario de Seguridad Pública con sus elementos y echaban vuelta y tan y esos güeyes con los, ¿cómo se llaman? Los pacales todos, y atrás el fiscal fue como ¿no?
Así como Pedro por su casa, sin pedos, sin nada, que ellos todos armados porque estaban entrando. Lore de Mola, váyanse para allá, güey, y la chingada, y el fiscal sin chaleco, sin armas. Digo, no tiene que andar armado el fiscal, ¿no? Pero sí sin casco, sin chaleco, sin nada, ¿no? Y ahí, ¿qué pedo si el fiscal entró? ¿O es que porque como era Lore de Mola ya estaba previa? Sí. Bueno, es que, digo, lamentablemente ese montaje... No es cierto, no era Lore de Mola, pero fue evidente que el video ya estaba editado. Más que editado, nos ¿no? ha costado dos libertades de un alto precio, la verdad. En ese caso del famoso montaje, ¿no? Que le han denominado. Y las consecuencias jurídicas que tuvo. Desde Lore de Mola. No, sí, la verdad es que, bueno, yo advierto, veo ya que pareciera ahorita que una de las cosas que ya no importa es la verdad, ¿no? Este señor, me parece que una de las situaciones más trascendentales en su perjuicio de Lore de Mola, pues, ese tema, ¿no? Porque, pues, el único que salió con problemas legales y laborales y que chispó, digamos acá, fue el que era su camarógrafo. Pero el camarógrafo, yo por ahí vi un video donde lo están entrevistando y él dice, no, el que llevaba la batuta era Lore de Mola, ¿no? Él decía, a ver, tú no corte, regrésese la policía, y iban para atrás los policías, ¿no? Otra vez, acción, y entraban otra vez los policías haciéndose pendejo que iban a entrar a agarrar a esta gente, ¿no? Y que él le decía, no, tú ponte aquí, tú ponte, o sea... Fíjate que... Y todavía vemos a Lore de Mola que lo ponen, algunas personas lo ponen como la voz que más veracidad tiene. Que no chingue, no digo. Bueno, es como creerle a los horóscopos, Lore de Mola. Sí, yo digo, pues bueno, la fábula aquella que nos enseñaron a todos del pastorcito, ¿no? Exacto. Se lo chingó Lore de Mola y sigue teniendo, ¿no? Sigue teniendo veracidad pero no, bueno. Y sí, fíjate que lo que tú comentabas, sí, es algo chistoso. Una vez me tocó ver que unas personas las pusieron de escoltas y lo primero que fueron a pedir fueron unas armas largas de una potencia diferente. ¿Y qué sucedió? Que la verdad, si vas a cuidar a una persona, accionar un arma larga implica movimientos de pérdidas de tiempos. Lo ideal es un arma corta. O sea, tienes que llevar grupos, exacto, tienes que llevar armas, grupos experienciales a cada cosa. Fíjate que uno de los que son una maravilla son los grupos uno de los grupos de mejor así de acción es el Mossad que tienen los israelíes. Traen armamentos, pero como dato curioso, son armas de grueso, de calibre pequeño, 9 milímetros. Pero el Mossad es parte del ejército. No, es una fuerza especial, es el grupo de élite de inteligencia que tiene de hecho, fíjate que el Mossad fue quien capacitó a lo que era antes el CISEN. Nuestro modelo de sistema de inteligencia en México está basado en el modelo israelita, O sea, ellos fueron los que capacitaron a la gente. Son gente tremenda, con un alto grado de capacitación, pero te digo, tremenda. Pero por eso te digo, te repito, lo que dices, es esa situación. Por eso en el caso de Lore de Mola dices, cabrón, ¿por qué hizo eso? ¿No? O sea, ya lo tenían. Y lo peor de todo es que, no sé si he visto una entrevista donde dice un canijo reconoce a la francesa. La francesa participó en 2 veces pidiendo rescate. Y hay 2 veces, sí, a mí me marcó, yo reconozco la voz de ella. Pero pues gracias al montaje, digo, la señora hasta quedó libre. Digo, y también hubo una injerencia importante del gobierno francés. Pero fíjate que el gobierno francés... Digo, le íbamos a poner su mano otra vez como en la guerra de los pasteles. Si pero Francia dijo algo muy sencillo, le dijo a Calderón que se la quería llevar en base al mismo tratado, y se lo hubieran llevado, pero ¿qué recibió? Calderón tuvo mucha presión de México Unida contra la delincuencia, Isabel Miranda de Wallace y Martí, sí, que eran los 3, porque el uno de México Unida de delincuencia era el que salía, no sé si ustedes lo recordarán, que le faltaban 2 dedos y decía, no, miren, es la delincuencia. Él es esposo de María Elena Morera, que tiene causa en común. Isabel Miranda de Wallace, pues su hijo era el que supuestamente habían secuestrado esta banda del Zodiaco. Y Alejandro Martí, porque le habían secuestrado al hijo y lo mataron al hijo de Alejandro Martí. Y en esos tiempos estaba muy fuerte. Alejandro Martí tenía SOS, algo se llamaba el grupo que creó Alejandro Martí. Esos 3 grupos le dijeron a Calderón que no. Y Calderón no soportó la presión de gente poderosa económicamente
y le negó. Pero ¿por qué no quisieron que se fuera la francesa? En Francia, las personas cada 10 años se revisa la medida cautelar. Entonces la francesa llevaba 7 en México. Iba a estar 3 años más en Francia, y Francia a los 10 dejarla libre. Pues ya no es necesaria la medida cautelar de prisión. Aún siendo un delito grave, en Francia te revisan a los 10 años la medida cautelar. Y si persiste, adelante. Y si no, vas para afuera bajo otro esquema de libertad anticipada. Eso fue lo que le dio miedo a Calderón. Y prefirió quedarse. El problema es que el asunto faltaba un ministro en la corte. Entonces todo se alineó. Nombran al ministro que faltaba en la corte. Se dieron los 11 ministros y el pleno analiza y pasó lo que todos conocemos. Oye, ahorita ya como que le está sacateando el ¿cómo se llama? Loret, porque yo vi por ahí un TikTok donde decía, pues ahora dice que me va a demandar, ¿no? ¿Cómo se llama? Acaba de salir, Sí, Ay, buena ley de la banana, no pido. El novio de la francesa, ¿no? Que acaba de salir y dice que se lo va a demandar, ¿no? Entonces, por no sé cuántos millones de pesos, ¿no? Y que pues él no hizo nada, ¿no? Supuestamente, pero digo, hay mucho nota previa, ¿no? Inclusive hay varias entrevistas de él donde una acepta y una pide perdón y otra dice, no, pues cómo, era la única forma de poderlo chingar, ¿no? O sea, digo... Y fíjate que eso fue uno de los errores más costosos de Genaro García Luna. La verdad tenía un grupo de élite muy bueno. Y ese día traían un seguimiento telefónico. Esa es la historia, ya traían un seguimiento telefónico. Entonces ya tenían unas geolocalizaciones de dónde venían. Entonces lo que empezaron a montar operativos en los cuadrantes donde les marcaba la señal de la telefonía. Por eso tienen un retén y es donde detienen ahí al líder de la banda, porque era novio de Florence Cassette, son los que detienen. Ellos ya habían negociado el rescate del que tenían. Ese día, válgase la redundancia, secuestrado. Los detiene la policía, los revisa y empieza a detectar. Y es donde ven que tenían el secuestrado. Los llevan al rancho. De hecho, ahí en el rancho ya habían ganado, pero cometen el error de decirle, señor secretario, ya tenemos a la persona y a la banda. Pero pues quiso quedar muy bien Genaro García, alguien le sugiere, oiga, ¿y si hacemos esta situación? Y se presta al montaje. Y esas las cosas. Israel Vallarta se llama. Y es Cisneros todavía para acabarle de chingar, así como aquel que te platiqué. Entonces, y Vallarta tiene todavía 2 carpetas, dos averiguaciones. Es lo que decía, yo veía un video, bueno, más bien una entrevista que le estaban haciendo a una señora que no me acuerdo bien qué representaba, y ella decía que este señor era jefe de una banda de estos que acabas de decir, sí, tú, y que tenía muchas otras, el Zodíaco era su otras carpetas de investigación, ¿no? Sí. Pero que pues no se valía, ¿no? Que hubiera salido ¿no? Porque estaban estas otras, pues no sé si ella ya eran carpetas, creo que todavía no eran grabaciones de ese tipo. Y fíjate que la situación de un secuestrador es bien curiosa. Hubo un secuestrador muy famoso en la Ciudad de México, que él había sido militar y todo, y que los periódicos le pusieron el matajotos, decía. Ese canijo dice que él en su patología, cuando agarra, lo entrevistan, dice que le llama la atención cuando el día que presentan al famoso Mochaorejas, y ven que el Mochaorejas lo presentan con mucho dinero, alhajas y todo, entonces dice que él ahí tuvo un déjà vu. Dijo, yo algún día voy a tener una pirámide de esas. Se refería a la pila de dinero, Es una entrevista que le hicieron a este muchacho, muy joven, y cabrón, él nunca aceptó que tuviera tendencias homosexuales. Simple y sencillamente él agarró y dice que se le hizo, como era físicamente atractivo el muchacho, se iba a la zona rosa, a los santos de la zona rosa, y pues sabía que eran varios gay, y ahí se ligaba a un gay, lo sacaban, lo secuestraban y todo. De hecho, él mató a varios de ellos. No le lograron acreditar todos los homicidios hasta que lo agarraron y lo presentan. Fue una gran detención de la Policía Federal de este sujeto. De hecho, hay un reportaje de él en VIX, donde lo están entrevistando, hoy ya está más grande, y le preguntan, dice, no, pues sí, yo sí me arrepiento de lo que hice. Hoy sí ya me arrepiento, dice que en la cárcel ha sido otra cosa, lleva muchos años recluido de lo que está, o sea, cárcel, ¿no? Pero dice él, yo no sé qué tan... que fue lo que tuvo, que él cuando vio ese dinero, en ese momento se dio cuenta que él quería ser así, y que él quería tener ese montaña de dinero, por Mochaorejas, ¿no? Pues sabemos, tenía millones de dinero.
te digo que la cárcel aquí en México es una de las cosas peores que pueden existir, ¿no? No sé si en Estados Unidos sea algo similar, igual o peor, porque pues los delincuentes no quieren que los trasladen a Estados Unidos, ¿no? Pero veo yo estas series, ¿no? de estas plataformas de streaming, donde pasan muchas series europeas policíacas, y la cárcel parece un departamento, ¿no? O sea, tienen su cama, su escritorio, tienen un librerito, ¿no? O sea, parece un departamentito pequeño, y están ellos solitos, y cabrón, ¿será así? Están muy avanzados. Alemania tiene una cárcel, madre, ¿no? Tiene una cárcel que está en medio de un bosque, y en lugar de rejas tiene acrílicos. Entonces la gente se para y ve el bosque al fondo. Ellos están adentro. Haz de cuenta que suenan como una pecera de cristal. La jaula, haz de cuenta, es de cristal y es de acrílicos. Ellos no pueden salir. Están ahí adentro. Están bajo un esquema de reclusión y están ahí. Digo, querer accesar es una situación, ¿no? ¿Cómo pueden salir? Y fíjate que yo conocí a una empresa de seguridad que ellos me decían habían ganado la licitación para hacer la celda donde estuvo el Chapo Guzmán la segunda ocasión. Y la verdad que es canijo, se dedican a tecnologías, cosas de seguridad. Y es una maravilla. Me enseñaron las colchonetas que venden para las prisiones de máxima seguridad. Parecen como una lona. La colchoneta, le tiraron gasolina, un cerillo, se quema y no arde el colchón. Okay, lo que faltó aquí con los extranjeros, sí, ¿no? Le tiraron, me dije, pues es gasolina, tírenle diésel, y agarró, y efectivamente, prueban con diésel, y dicen, mira, vamos a hacer una prueba mejor. Rompieron, para que se viera el relleno, le tiran diésel, y ponen, y sí, se quema una pequeña superficie nada más del relleno, no se quema todo, o sea, no alcanzan a hacer una hoguera con lo que venían. Vi las paredes de las jaulas de la cárcel, que dicen ellos que la que publicitan para máxima seguridad, es de puro acrílico. Le pegaron 5 veces con un marro, no le hicieron nada, con una barreta, con un pico, y no le hicieron mella de nada. Inclusive le tiraron otra vez un solvente, gasolina, y luego tiraron diésel, y no agarraba fuego. Las tazas del migitorio vienen empotrado a la pared, y solamente es flotante, solamente caben las nachas de la persona así. El lavabo viene igual, y es con bordes redondos y todos evertidos, para que no puedan ser usados como filos para nada, y así son. Y ahí venía con las cámaras cómo estuvo vigilado esa persona. Fíjate, y los alimentos, traen así, igual, levantan, con una ratonera levantan, meten la bandeja, sacan y ahí comen, y ahí le vuelven a sacar y a meter. Yo una vez leí, mejor dicho, un reportaje que hablaba de la prisión donde estaba o iba a estar el Chapo Guzmán cuando fue detenido hace un par de años, ¿no? Y que habían entrevistado a 2 personas que habían estado en ese lugar. Y uno de ellos decía que si había un lugar que podría parecerse al infierno, era ese, ¿no? Que él había estado en algunas prisiones antes de llegar a ese lugar, ¿no? Y que uno en la prisión dice, hay unas rejas y puede sentir el aire, puede ver la luz, puede ver un árbol, o pasa un pájaro, llega un insecto. En esa onda no, dice, ¿no? O sea, todo está cerrado, pura luz, ¿cómo se llama? Energía eléctrica, con luz poco, ¿no? Llega un momento en que tú no sabes si estás de día o es de noche, ¿no? Y si es lunes, si es martes, ¿qué día es? Que de hecho la celda donde actualmente está el Chapo Guzmán está así, en Estados Unidos, y él ya se ha quejado, pues, ha presentado diversos escritos donde dice que lo torturan, pues, porque le cambian, no lo dejaban dormir al Chapo, porque estos oscurecían la celda y le ponían una lámpara para que crea que era de día, entonces le alteraban los ciclos de sueño, todo, decía el Chapo en una carta que escribió, que le ponían cierta música y todo, y lo siguen torturando. Dice que él ahora es víctima de torturas psicológicas, el Chapo Guzmán, y se la cobraron, los americanos se la cobraron gacho. Pero fíjate, una circunstancia que el sistema americano ayuda con ellos es que allá su sistema penitenciario en algunos estados está concesionado. Sí, ¿no? Entonces ellos no son una carga, que lamentablemente aquí en México, nuestro país, mira, hace muchos años, ya tiene tiempo, la verdad, en 2000
18, no, mucho antes, 2018, cuando entró en vigor la Ley Nacional de Justicia Penal, ¿sí? No, Ley Nacional de Ejecución Penal se llama, perdón, cuando entró en vigor, se creó un estándar para las cárceles. Bueno, en Chiapas, tener cárceles al modelo que establece, ¿no?, la Ley Nacional de Ejecución, costaría todo el presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad para empezar a poner nada más en la infraestructura. O sea, costaría un mundo de dinero, ¿eh? O sea, no pagamos policías, se pagaría nada para tener cárceles acorde a lo que se establece. A nivel federal fueron concesionando muchos servicios, pero los americanos, una vez vinieron a darnos una plática, unos americanos a través de ACA, y ya tienen concesionado. Entonces, haz de cuenta, un particular hace la jaula, la cárcel, y le pagan por la renta. Otros agarran, contratan a los empleados y así. Entonces el Estado, la carga mínima la recibe el Estado. Y por eso allá nosotros los hacen trabajar. Yo me acuerdo haber leído en algún lugar de que hablaban de que estaban investigando o estaban acusando a una persona, a un funcionario público, por algún desfalco y por un tema de unas cárceles concesionadas aquí en México. Sí, de hecho, fíjate que, el internet de las cárceles está concesionado por Slim. Las cámaras de videovigilancia las tiene Carlos Slim. Por eso yo creo que si a alguien que no le interesa ser presidente de la República es Slim. Perdería más gobernándonos que cuidando su empresa. Yo no he dado paso sin garache. Pero pues ahí está tío Richie, da lo mismo, ¿no? La paga que el ¿cómo se llama? Pero sí, ¿no? La más, fuerza económica es que más, la fuerza política. ¿Qué hizo Slim? Agarra, cuando mejora su internet, a la Cámara de Diputados les mandó a regalar un iPad a todos los diputados, ¿eh? Y les regaló un iPad. Pero a cambio de qué crees? El iPad llega a la noche. ¿Qué crees que pasó? A cambio de qué crees, le contratamos Infinitum. O sea, al haber gastado lo que pudo haber gastado en darles iPads. Al haber gastado. Entonces, imagínate, el mundo de lana en un internet que le dieron una concesión. Entonces, a nivel federal, sí hay varias concesiones en cuanto a ello. Pero mira, el último estudio, yo recuerdo, cuando iba a entrar en vigor, antes que entrara en vigor el Código Nacional de Procesos Penales, hicieron un estudio. Cada preso en esos tiempos, cada interno, nos costaban alrededor de 120 pesos diario. O sea, las 3 comidas, haciendo un cálculo así, 120 pesos nada más en alimentación. En esos tiempos, antes de que entrara en vigor el Código Nacional. Por eso dijeron que las medidas cautelares, y sí hubo un decremento, fíjate, que cuando entró en vigor el Código Nacional, bajo las demás medidas cautelares, empezó a decrecer los ingresos, y efectivamente, empezó a decrecer, y se vio una economía a las secretarías de seguridad por el sistema penitenciario. Pero lamentablemente volvimos a regresar al sistema de persecución, de venganza privada de la cárcel, de que iba a ser la excepción y la volvimos la regla. Sí, otra vez. Y se volvió a disparar. Madre, hoy día las prisiones están a nada de llegar a estar sobrepobladas. No, ya llegará quienes. Entonces, en algunos lugares ya está sobrepoblado. Y está terrible, muchas prisiones están así. Pero vaya, fíjate que sí funcionó ese sistema. A mí me tocó participar en una mesa de la primera reunión que hubo a nivel nacional de unidad de medidas cautelares, que fue en la ciudad de Zacatecas, cuando Zacatecas era una maravilla y no tienen el nivel de delincuencia de ahorita. Fíjate que fue increíble cómo los plantearon esos que es algo que importaron de los americanos, que le llamaban ellos servicios previos al juicio, le llaman los americanos, y que en México funcionó muy bien al principio. De hecho, el estado pionero precisamente en medidas cautelares en México fue Morelos, y en Morelos funcionaba de maravilla. El modelo de Chiapas es muy similar al de Morelos, y se trajo, las reglamentaciones son de Aguascalientes, que fueron las que se consideraron más avanzadas a la época, pero por eso hacía que entraran menos internos, y creo que eso era bueno, porque tampoco vamos a hacer un uso excesivo de la prisión preventiva para todos. Es una realidad. Desafortunadamente es un tema que implica no solamente el Estado, sino la sociedad. Nosotros como sociedad queremos que todo mundo esté, o sea, al hablar de derecho penal, que por el simple hecho de ser materia penal esté en prisión, ¿no? Que la gente que me vio feo, me mentó la madre, prisión.
no, es que no debe, no, o sea, no ha pagado, queremos que todo el mundo esté en prisión para generar el derecho que, ¿no? que se nos ha violentado. La verdad que la finalidad no es esa, y no es solamente ahorita, sino también en el sistema anterior, porque no todos los delitos eran de prisión, ¿no? De prisión preventiva, que ahorita se le llama oficiosa, y no pudiera ser, ¿no? O sea, como que cerramos todo el estado, ¿no? Y que ya todos estemos en prisión, pero seguimos pensando que la única forma que va a funcionar es a través de la prisión, y vemos eso constantemente en los procedimientos, ¿no? Ministerios públicos que llevan a juicio en comparsa con los jueces, que pueden ver circunstancias que los jueces aún no le han entendido el tema, que todos los ciudadanos quieren llevar a juicio. O sea, entiendo que hay conductas delictivas, pero hay otras formas alternativas o alternas para poder solucionar los conflictos, ¿no? Los jueces lo están llevando, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque pues algún juez ya le hablaron, tiene algún acercamiento con los ministerios públicos, jueces que llegan, ¿qué pedo, güey, con los ministerios públicos? Pero que no se les ha dicho, a ver, señores jueces, o sea, entendemos la función, pero tienen que entender que un procedimiento que tiene la posibilidad de tener una solución alterna es un gasto de más para el Estado. Claro. ¿No? O sea, entiendo que bajo las condiciones y las reglas que nos establecen a nosotros, las medidas alternas, el procedimiento abreviado, la suspensión condicional, pues tiene que participar la voluntad de las partes, ¿sí? Pero hay veces que las partes no saben que existe esa posibilidad, o que una de las partes quiere que se le pague solamente su reparación del daño y hay que muera todo el procedimiento. Entonces, aclaro que hay otras que por el contrario quieren, ¿no?, forzosamente castigar a esta persona, pero que pues los jueces pueden tener más la posibilidad de intervenir para efectos de evitar gastos excesivos. Claro, ¿no? Para el Estado, ¿no? Obvio. Como contribuyentes cuesta un dinero. Digo, y no dejarme... Y fíjate que, te voy a hacer aquí un paréntesis, fíjate que estaba viendo yo el día de ayer el TikTok y estaba viendo a un periodista de Argentina, que le dicen el pelado, es uno que no tiene cabello, y entrevistaba a una dama, la verdad que no supe quién era, no decía ahí quién era, pero ella decía que como en el momento que ella participó en el gobierno, no sé cómo qué, el Estado argentino a las personas que estaban en prisión les pagaba un salario mínimo. Y que lo dividían en tres, dice, ¿no? Una parte del salario mínimo iba para la manutención de la prisión, otra para sus familiares y otra para que cuando ellos salieran tuvieran un recurso. Y yo digo, cabrón, o sea, yo nunca lo había pensado bajo este esquema, ¿no? Y estaba entrevistando y decía, no, pero ¿cómo le vas a dar un salario mínimo a alguien que no está trabajando, ¿no? O sea, aquí afuera tenemos que trabajar para obtener ese salario mínimo, y a una persona que está en prisión se lo da solamente por estar en prisión, ¿no? Pero es una circunstancia que yo no lo había pensado que pudiera haber existido o que existiera una circunstancia de esa naturaleza, o sea, que alguien, el Estado, en alguna parte le estuviera dando salario mínimo a una persona que está en prisión, pero que sí es extraño, ¿no? Y es que fíjate que parte del proceso de reinserción es importante el trabajo que lleven a cabo. El otro día vi un reportaje, no tengo el dato, si sea en el Reclusorio Sur o el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, hay una marca de ropa femenina, interior, para no decir la marca, ¿verdad? No nos pagan por hacer publicidad, pero tienen talleres de costura dentro del penal, y dentro del penal trabajan hombres y mujeres, y se dedican a hacer ropa interior femenina, están haciendo ellos. Hay un área de otros donde maquilan, y ahí están maquilando, prácticamente hay 2 maquiladoras, claro, donde ellos están trabajando. Eso generan ellos un ingreso, ¿sí? Y eso es muy importante. Fíjate, también conocí la penitenciaria número 1 de Chihuahua. Es una cárcel, la verdad, de primer mundo,
Sí, es la verdad, pero digo, verá. De primer nivel. La jaula, aunque sea de oro, yo no quise llegar. Bueno, tienen un servicio de alimentación que tiene un grado de un restaurante de turismo, de gran turismo. Tiene una empresa alimenticia que genera todos los alimentos, todo. Es una cárcel en la cual ingresé a la zona de máxima seguridad. No ves una pared pintada, nada. Los presos solo tienen, literal, libros de literatura y todo. No pueden pintar. Esos internos andan uniformados, todos bien peladitos, ¿sí? Ningún interno ve a la cara a sus vigilantes. Van viendo hacia el piso y cuando entra un funcionario voltean a ver hacia la pared. Y nadie les dirige la voz. Si alguien les dirige la voz, contestan. Mientras no oyes ni siquiera un murmullo en esa cárcel. Todos los registros son biométricos. Desde que tú accesas, vas a pasar una línea, te pasas la línea de seguridad, te ve el biométrico, te identifica que eres quien ingresó y vas pasando. Allá no te cachean, no hay cacheo. Si uno de los custodios te nota algo raro así, te pasan a los rayos X, primer mundo, pasas y ven. Si tienen duda, si ven dentro de tu historial que traes algo y dudan de lo que traes, te pasan a las manos y meten las manos a una máquina y determina, te hacen un peritaje para ver si tocaste pólvora, drogas o todos en los últimos días. Y todo va pasando así. Tienen un hospital de tercer nivel ahí en la prisión. Y todo va pasando así. Y los mismos internos, que se capacitan, trabajan para la empresa alimenticia, ahí en la cocina, preparando, cocineros, dando alimentos. Y ese día nos presentaron al responsable de la logística dentro del penal de los alimentos. Y un dato curioso, él era interno del penal, y ahí empezó chambeando, y cuando salió de la prisión, le ofrecieron el trabajo en la empresa. Y hoy trabaja en esa empresa, Tú entras al área de cocina y tienen ahí todos servicios sanitarios, revisiones, donde dicen que es de primer mundo lo que tienen los canijos, Claro, tienen una pared en la entrada del penal. En esos tiempos que yo fui, tenían 25 letras de oro, en color dorado. Eran los 25 muertos que les había costado hasta ese día tener ese penal en esos términos. Y ya tenían el número 26. Cuando nosotros llegamos a visita desde Chiapas allá a Chihuahua, ese día habían mandado a un jefe de seguridad. Lo descuartizaron y se los fueron a tirar en un costal frente a la penitenciaría. Entonces, pero tenían un sistema, la verdad, impresionante en cuanto a seguridad. Pero creo que parte de eso es la de las organizaciones que tengan un trabajo. Hablando de trabajo, te voy a preguntar algo y espero que para la próxima ocasión me lo comentes, tu apreciación. El Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe que una persona que está en prisión, ¿no? Pensemos en un abogado, pueda ser abogado de otras personas que están en prisión. Hay una serie ahí en Netflix donde hay un abogado de color que es abogado de otras personas que están internas. En México, si bien es cierto, hay una prohibición expresa en el Código Nacional, pero habría la posibilidad, tomando en consideración que pues el trabajo es un derecho humano, pudiera existir la posibilidad de que a través de algún medio de defensa de derechos humanos un abogado que estuviera en prisión pudiera incluso ser abogado defensor. No suena nada descabellado. Pero te voy a poner un ejemplo antes de cerrar y no puedo decir el nombre de quién fue, pero fíjate que lo seguimos teniendo afortunadamente recluido este sujeto. Es que te iba a escuchar, porque escuché, hace no recuerdo qué tiempo escuché que se habían dado aquí en el estado de Chiapas títulos a unas personas que estaban en prisión y que habían obtenido su título de derecho. Entonces me surgió la duda, pero bueno, ahora para que cerremos ya. Te iba a comentar, este sujeto está privado de la libertad afortunadamente por un crimen bastante grave, pero el canijo se leyó la Constitución, le llevaron un libro de juicio de amparo de Ignacio Burgoa y le llevaron el manual de la corte, lo pidió, se los leyó. Él hizo su demanda de amparo indirecto. ¿Y sabes qué? Lo ganó. Le voy a decir algo, lo ganó, pero ¿qué le pasó? Lo peor no es que le hayan dado la razón, le concedieron un amparo para efectos, pero su demanda, muy bien elaborada, no creas que fue
como y le aplicó la máxima de la suplencia de la queja. No, era una demanda de amparo elaborada por un canijo que dijiste, pues este güey, mínimo su curso, ¿no? Pero fíjate que ese canijo sí fue. Pero lo peor no fue lo que pasó, lo peor fue que lo que hizo el juez el juez penal se apanicó y no supo qué hacer y decretó, revocó el auto de formal prisión. Eso fue lo peor. Afortunadamente la sala dijo, oye, espérate, aquí te digo nada más que dijeras si esto era suficiente y podías dictar un nuevo auto. Nunca te dijo que lo dejaras libre y nunca dijo así. Pero la verdad lo quiero resaltar, es que la demanda de amparo fue muy bien elaborada, ¿eh? Entonces, pues amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Habrá la posibilidad que un abogado que esté en prisión, tomando en consideración que una prohibición expresa del Código Nacional, pero bueno, pensando directamente en que pudiera ejercer su derecho a través de un amparo, habría la posibilidad de que pudiera litigar, ser abogado de otras personas en prisión? ¿Realmente es incorrecto que una persona que esté en prisión pueda ser abogado de otra persona, evidentemente, que esté bajo las mismas circunstancias similares, pero que esté privado de su libertad o en algún procedimiento? ¿Realmente está bien lo que establece el Código Nacional o por el contrario es una situación incorrecta? Pero bueno, vamos a ver y vamos a seguir platicando. Espero sus comentarios para el próximo programa de El Izquierdo del Otro Lado del Derecho. Carlitos, como siempre, gracias. Un placer estar platicando contigo. Queridos amigos, nos vemos para la próxima. Hasta luego, adiós, bye.